Hola, buenos días a todos. Soy Jon Ibáñez, responsable del negocio de Salesforce en la zona norte de España para el sector público. Y bueno, lo primero quería agradecer la posibilidad de estar aquí por parte de la UNIR, ¿vale? Y sobre todo por todos los presentes que estáis aquí y la gente que está online. Bueno, os vamos a contar la nueva innovación tecnológica que ha desarrollado Salesforce recientemente aplicándolo a su CRM, ¿vale? Que se llama Agentforce. La comunicación de esta nueva tecnología la hemos llevado a cabo el pasado mes de septiembre. Es una tecnología basada en la aplicación de la inteligencia artificial con un concepto de agentes de inteligencia artificial que ahora os explicaré de qué se compone, ¿vale? Esto simplemente es un disclaimer que no lo vais a ver porque la letra es muy pequeñita, pero básicamente lo que viene a decir es que todo lo que os voy a contar está basado en tecnología real y que ya está de aplicación. Bueno, esta es un poco la agenda que vamos a seguir. ¿Qué es Agentforce? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se diseña un agente autónomo con inteligencia artificial? Y luego haremos un resumen de todo lo comentado y también con algunos casos de uso que nosotros estamos viendo ya de aplicación clara en la administración pública. Bueno, lo primero comenzar con un mensaje de uno de los fundadores de Salesforce en el último evento que tuvimos global en San Francisco, que venía a decir que estamos llevando la inteligencia artificial a un nivel donde no solo automatizamos tareas, sino que potenciamos a las personas que se concentren en la estrategia. A mí me han gustado algunos de los comentarios que se han hecho anteriormente, porque esta inteligencia no solamente tiene que servir para ayudar a la ciudadanía, sino tiene que servir para también ayudar internamente a las organizaciones. Bueno, esto es un poco por hacer una breve introducción. ¿Dónde estábamos y dónde vamos a pasar a estar? Pero ya, porque esto ha venido para quedarse. Esto no es un tema que necesite una evolución muy amplia, ¿no? Es decir, antes ¿dónde nos encontrábamos? Bueno, pues teníamos altas barreras de entrada a la tecnología. Se necesitaban muchos perfiles y muy técnicos para poder desarrollar proyectos de inteligencia artificial. Había que aceptar algunos procesos que tampoco en algunos momentos pues, tenían mucho sentido. Los casos de uso eran limitados y luego también una cuestión muy importante, que la ciudadanía, con cómo hacíamos los trámites hacia el exterior, teníamos ciudadanos que sabían gestionar esos trámites, pero luego teníamos un montón de ciudadanos que no son capaces de trabajar con la administración pública a través de los canales que tenemos actualmente, ¿vale? ¿Hacia dónde queremos pasar? A un fácil acceso de la ciudadanía a esta tecnología, la democratización, es decir, que no tengamos esos silos de ciudadanos que son capaces de hacer las cosas y otros no, que se consiga una adopción generalizada y que se mejore exponencialmente la experiencia de la ciudadanía con la administración pública. A ver, ¿qué es lo que queremos hacer con los agentes? Estos agentes autónomos y con inteligencia artificial aplicada, pues queremos conseguir el éxito del servicio a la ciudadanía aplicando la IA, ¿de acuerdo? El modelo en el que estábamos antes, y es un mensaje un poquito, pero es que es así, es decir, el abismo del bricolaje del que veníamos, es decir, aplicaciones fragmentadas, sistemas heredados con mucha complejidad, era bastante complejo unificar la tecnología y poder dar un buen servicio. Para nosotros es muy importante, lógicamente, los datos, ¿vale? Nosotros somos una compañía en la que ya gestionamos, a través de nuestro CRM, que somos líderes a nivel mundial, gestionamos las relaciones, no solamente con las empresas privadas, sino también con la administración pública. Y en esas relaciones disponemos y disponéis, las administraciones públicas con nosotros, de todas las iteraciones que se están haciendo con la ciudadanía, de qué está pidiendo la ciudadanía, cuáles son las tendencias, etc., ¿vale? Entonces, es importantísimo disponer de esos datos para que, partiendo de ahí, efectivamente se pueda aplicar la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué podemos hacer con Agentforce? Que lo vamos a ir viendo un poquito, entrando ya más en profundidad, ¿no? Bueno, pues desplegar rápido agentes listos pues para cualquier ámbito de la administración pública, sanidad, atención ciudadana,
servicios sociales. Lo veremos luego más adelante, más en detalle, pero vamos, esto tiene aplicación en cualquier subsector de la administración pública. Configurar agentes con herramientas de bajo código. Configurar un agente de Agentforce se hace mediante clics y con lenguaje natural. Es decir, le dices qué es lo que tiene que hacer y él lo hace, ¿vale? Y esto ya es una realidad. Es decir, luego os lo contaré un poquito más en detalle, pero esto básicamente es así. Es decir, que se haga describiéndole qué es lo que tiene que hacer, qué datos tiene que utilizar y cuál es el resultado que perseguimos, ¿vale? Y con esto puedes empezar a desplegar agentes dentro de la organización, bien para servicio a la ciudadanía o para procesos internos. Aquí básicamente deciros que la plataforma tecnológica de Salesforce ya ha aplicado Agentforce de forma transversal, es decir, todos nuestros verticales y todos los procesos que ya tenemos implementados en nuestro CRM, ya se puede implementar Agentforce como solución de automatización, de comunicación y demás. Ejemplos, ¿no? Hemos puesto aquí un par de ejemplos. Oye, un agente de servicios, ¿qué es lo que le puedes pedir a un agente de servicios, a un agente autónomo? Oye, pues eres un agente de atención ciudadana. Mira, yo quiero que cuando te llame un ciudadano y te diga esto, pues que tú reacciones y vayas a la base de datos de conocimiento y le facilites información. Llames a cualquier persona de otro departamento. Es decir, aquí es imaginación al poder, ¿vale? Lo importante y lo potente, insisto, es que lo haces mediante instrucciones de lenguaje natural y con muy pocos clics. Muy pocos clics. Estamos hablando de que montar un agente autónomo, estamos hablando de minutos, ¿vale? En minutos se puede montar un agente autónomo y ya está funcionando. Ya está funcionando y además es perfectamente capaz de tomar decisiones por sí mismo. Sí que es verdad que veremos ahora que, lógicamente, tenemos que tener las herramientas adecuadas, o como le llamamos nosotros, los guardarraíles, para que ese agente no haga cosas que no tiene que hacer, lógicamente, ¿vale? Pero esto se puede trabajar. Bueno, ¿cómo funciona? Un agente, al final, se basa en determinados pilares, que no son diferentes de cuando incorporas una persona a la organización. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en un departamento de atención ciudadana, cuando se incorpora un nuevo agente, tú le das una formación, le dices qué es lo que tiene que hacer, le dices lo que no puede hacer, le dices tiene un horario, tiene ciertas cosas, ¿vale? Pues ese es uno de los roles, es uno de los temas que le vas a aplicar a este agente autónomo. Primero, su rol, qué es lo que va a hacer. Segundo, sobre qué datos puede interactuar, ¿vale? La tecnología ya dispone por debajo, es capaz de tratar información o datos no estructurados. Es decir, no tiene por qué ser a una base de datos determinada, puede ser cualquier tipo de documento, no tienen por qué ser documentos estructurados, es capaz de incorporar esa información para que la gente tenga todo el contexto, ¿vale? Luego otra parte son los guardarraíles, lo que os he dicho, es decir, limitar qué es lo que puede y no puede hacer el agente autónomo, y por último ya los canales, es decir, ¿por qué canales se va a comunicar ese agente autónomo? ¿Se va a comunicar por el teléfono, por el WhatsApp, SMS, correo electrónico? Ahí es una decisión de la organización por qué canales puede comunicarse, colaborar y bueno, en definitiva, dar servicio a la ciudadanía. Básicamente esto es una pantalla para que entendáis que todo esto se hace en un único entorno. Empiezas a definir el agente, insisto, le dices qué rol tiene, qué datos tiene que coger, con lenguaje natural le vas dando instrucciones y una vez que ya está determinado, ejecuta y empieza a trabajar. Bueno, haciendo un pequeño resumen y dónde vemos nosotros que vamos, esto tiene una aplicación clarísima, ¿vale? Ya lo veíamos antes incluso de haber desarrollado esta tecnología, de hecho ya lo estamos haciendo en grandes organizaciones de la administración pública con nuestro CRM, pero esto acelera muchísimo, muchísimo todo, ¿vale? Pues básicamente acelerar las solicitudes proporcionando respuestas más rápidas a las consultas de los ciudadanos, es decir, esto es de cajón. En lugar de tener una persona física detrás que tiene que estar esperando a dar la respuesta, este agente autónomo la puede dar inmediatamente, de forma contextualizada, con la información adecuada, etc., ¿vale? Mejorar la confianza de los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque estás teniendo una respuesta más rápida, muchísimo más rápida, y estás teniendo una atención, por supuesto, 24/7. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en la administración es
a partir de determinados horarios y demás, quién atiende a la ciudadanía, ¿no? ¿Quién la atiende y cómo? De esta manera, tú tienes un servicio, insisto, por cualquier canal, las 24 horas, los 7 días a la semana, ¿vale? Mejoramos la eficacia y la eficiencia de las operaciones públicas, lógicamente, porque estamos ayudando al empleado público a desarrollar mejor su trabajo. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es que el empleado público se centre en la estrategia, en las cosas estratégicas, en las cosas que entendemos que tiene que llevar directamente una persona, pero hay muchos procedimientos, muchos procesos, muchas que no tienen ningún sentido, ¿vale? Que las haga una persona. Casos de uso. Estos son algunos de los casos de uso en los que nosotros ya estamos trabajando, ¿vale? Que son casos de uso que conocéis todos y que sabéis que son muy sensibles en cuanto al nivel de servicio que se dé por parte de la Administración. Estamos hablando, pues, por ejemplo, de servicios sociales. Dentro de servicios sociales yo englobaría también la parte de violencia de género, emergencias, etc. Son situaciones en las cuales la ciudadanía demanda respuestas rápidas y bien contextualizadas. Es decir, que se me entienda a mí como ciudadano que la respuesta que se me está dando es por un problema mío, no una respuesta generalizada ni cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, ahí simplemente para que veáis pues bueno, algunos casos de uso que ya estamos viendo claramente de aplicación. Y por terminar un poco, básicamente esto es, oye, lo que se esperaba que tenía que hacer la inteligencia artificial, ¿no? Porque a veces con la inteligencia artificial hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Por ser un tema tecnológico, pero básicamente se trata de esto, de ayudar al trabajo a los empleados públicos, porque se puede hacer perfectamente, mejorar la experiencia de la ciudadanía, no hay límite de horarios, respuesta rápida y eficiente, respuesta contextualizada. En definitiva, lo mejoramos y, como consecuencia de todo esto, una mejora de la productividad y de la eficiencia para la Administración, ¿vale? Y por mi parte, pues nada más. Si tenéis alguna pregunta o... Bien. Bueno, vamos a invitar, repetimos, a todas las personas que están conectadas en este momento. Los invitamos a hacer sus preguntas a John Ibáñez y también a los asistentes aquí. Simplemente levantar la mano, recibirán el micrófono y podrán hacer las preguntas. Las preguntas que llegan por chat, Ignacio las está recopilando y las vamos a ir exponiendo a lo largo de estos minutos. John, me gustaría empezar preguntándote, y un poco para que también lo tengamos claro todos. Hoy se habla mucho de los agentes de IA, ¿no? Claro, para los que estamos varios niveles atrás y apenas estamos jugando con ChatGPT a que nos cuente chistes o componga canciones o haga discursos políticos, todavía no tenemos muy en claro qué significa de esto de los agentes. ¿Podrías explicarnos de manera muy clara qué es un agente? Bueno, yo creo que para describirlo bien, un agente es imaginaros una persona, pero virtual, básicamente. Bien. Es decir, tú tienes determinados perfiles en determinados departamentos dentro de la organización y puedes definir agentes para esos departamentos que hacen tareas concretas que actualmente las está haciendo una persona. Es una persona virtual con todas sus capacidades. Capacidad de buscar información, capacidad de comunicación, capacidad de análisis, capacidad de colaboración. Eso es un agente. Bien. Y cuando hablamos de este agente, naturalmente estamos hablando de toda una programación previa que uno tendría que alimentar, o el agente aprende solo, sin ayuda, solito con su alma virtual. En el caso concreto de Salesforce no hay que programar. No hay que programar. Okay. Está ya está en la plataforma. Lo único que tienes que hacer, como había comentado antes, es darle instrucciones. Darle instrucciones y ponerle límites. Límites desde el punto de vista
Cuando decimos la palabra límite suena a veces un poquito como, hombre, me la va a liar, ¿no? Este agente o qué va a hacer. No, pues no es el caso, no es el caso. Se puede controlar muy bien, se puede controlar muy bien y no hace falta, insisto, con lenguaje natural le das las instrucciones, le dices sobre qué datos tiene que trabajar y la gente se pone a trabajar. Es que es más, lógicamente, no hace falta entrenamiento. En la fase anterior de la inteligencia artificial casi todos los sistemas necesitaban un entrenamiento muy potente para poder tener resultados clave, pero en este caso ya no. O sea, no hace falta un entrenamiento previo. Lógicamente, aún no haciendo falta ese entrenamiento, contra más pase el tiempo, el agente va a ser mucho más efectivo, lógicamente. Claro. Y se basa pues, en un sistema de inteligencia artificial por debajo que es el que gestiona todo, ¿vale? Una algorítmica que es el que gestiona todo. John, ¿y qué pasa cuando vamos, y esto también es una realidad en las comunidades autónomas de España, pero, por ejemplo, si vamos también al ejemplo de América Latina, por más que tengamos una alta penetración de la digitalización, todavía hay muchos sectores, ¿no?, que tienen dificultades para llegar. Tú lo decías un poco al comienzo, ¿no? Antes era un verdadero rollo montar todo el proceso dentro de la administración pública porque había que buscar datos, se necesitaban científicos de datos, cosa que preocupa porque hace 5 años el futuro era ser científico de datos y hoy parece que el futuro se agotó, Sí, sí. ¿no? Porque ya la inteligencia artificial te lo resuelve. Pero entonces, a ver, la pregunta puede sonar tonta, ¿eh? Pero ¿qué pasa con aquellos que no llegan? O sea, ¿hay algo que se pueda pensar y concebir para llegar a aquellos que todavía no están en ese mundo? Porque, claro, yo veo un chat de IA, los que estamos acostumbrados a los ordenadores es usual, pero con la cantidad de gente mayor que hay, que quizás no tienen una gran experiencia, que están acostumbrados a irse al ayuntamiento a ver a su funcionario, a saludarlo, ¿cómo se le llega a ellos? Que obviamente es un reto también. ¿Hay algo en esa dirección que estén pensando ya? A ver, lo que tenemos clarísimo es que tiene que convivir el entorno físico con el digital, eso por supuesto, ¿vale? Pero sí que es verdad que rompemos muchas barreras, es un poco lo que yo decía al principio de la presentación, ¿no? Es decir, tenemos un grupo de ciudadanos muy listo, por decirlo de alguna manera, que sabe acceder a los sistemas, hacer un expediente, no sé qué, pero tenemos un grupo muy amplio de ciudadanos que no es capaz. Entonces, lo que le tenemos que facilitar es, yo siempre se lo traslado a la Administración, es el ciudadano debería ser soberano sobre cómo trabajar con la Administración. Es decir, si yo mi canal de trabajo habitual es el WhatsApp, porque yo me comunico con mis familiares y demás por WhatsApp, quiero trabajar con la Administración por WhatsApp. Claro. Y eso se lo tenemos que facilitar. Y este tipo de soluciones, pongo el ejemplo del WhatsApp, como puede ser cualquier otro, ¿eh? Y este tipo de soluciones es que ya te lo facilitan. Es decir, es que ya se puede hacer, ya se puede hacer. Y no solamente eso, sino también el ámbito horario, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que con la Administración tenemos que trabajar con unos slots horarios, que es normal, porque ahora mismo las organizaciones están formadas como están. Pero una persona, pues lógicamente, igual cuando va a hacer el trámite es cuando está sentado en el sofá de su casa a la noche. Claro, claro. Y tendría que poder en ese mismo momento, desde el sofá de su casa, empezar a trabajar en un trámite, a pedir una información o montones de cosas, ¿no? Yo estoy viendo ejemplos muy, muy complejos, por ejemplo, en el ámbito de servicios sociales. En el ámbito de servicios sociales, en todas las administraciones es súper complejo. Cualquier familia que tenga una situación de dependencia o de lo que fuere, es súper complejo gestionar un trámite. Ese tipo de cosas se pueden gestionar de esta manera y con esta tecnología, porque la propia tecnología hace que colaboren los diferentes entes que participan en ese proceso. Y eso es viable a día de hoy. Por eso, con este tipo de soluciones se puede abordar. John, y si hablamos un poco, porque claro, hoy hablamos de los procesos, hablamos de la implementación, pero a partir de la experiencia con administraciones públicas que llevaron adelante, ¿nos puedes dar, por ejemplo, ejemplos de resultados concretos, de ya sea mejora de eficiencia, si hay ciertos KPIs que uno puede decir, bueno, mira, en esta administración se ha mejorado con esto, se ha resuelto esto, y sobre todo, algo que sería muy importante, porque muchas veces
se piensa la solución desde quien tiene que darla, ¿no? Que es, en este caso, la administración pública. Pero acá hay algo que es sumamente importante, y es la satisfacción del ciudadano o la satisfacción al cliente en el sector privado, ¿no? O sea, ¿qué respuesta han tenido también por parte de los ciudadanos que han empezado a experimentar con la IA? Pues hombre, muy, muy importante. Ha sido, nosotros ya tenemos definido un modelo con diferentes KPIs a través de los cuales se hace un estudio previo para ver cómo, dentro de donde lo vayas a implementar, qué vas a conseguir, ¿no? Si más eficiencia, ahorro de costes o lo que fuere. Eso se puede identificar claramente. Pero vamos, la satisfacción de la ciudadanía, haciendo poquito, ya es importantísimo. Es importantísimo, porque insisto, en cuanto le das a la ciudadanía un poco de flexibilidad en cuanto a cómo y cuándo puede relacionarse con la administración, eso ya en sí mismo es en cuanto se cuantifica. Claro. Hay cosas que no se pueden cuantificar con KPIs, se cuantifican por satisfacción, como bien dices tú, por parte de la ciudadanía. Es decir, oye, me están atendiendo a mí bien, y además es que me están atendiendo, saben perfectamente cuál es mi caso, cuál es mi situación, mi unidad familiar, todo lo demás, y se están dirigiendo a mí de una forma súper contextualizada. No es una atención generalista ni una atención... Eso se puede medir de muchas maneras, pero lo fundamental es... el título sería, me están dando un buen servicio a la administración, ¿vale? Y hay un concepto que a mí me gusta mucho también comentar, que es el concepto de proactividad. O sea, con este tipo de soluciones la administración puede pasar a ser totalmente proactiva con el ciudadano. Claro. No reactiva, que con los sistemas que se tienen actualmente no puede hacer otra cosa la administración, tiene que ser reactiva. De esta manera tú puedes empezar a pasar a un plano totalmente proactivo con la ciudadanía. E insisto, con ejemplos de andar por casa, ¿no? Si tú eres una familia numerosa, pues que se ponga en contacto contigo la administración para decirte a qué te puedes acoger como familia numerosa, pues ya te deja un poquito, te dices, anda, me están comunicando algo que tiene sentido, ¿no? Y cosas como estas, terrenales, hay un montón. Si empiezas por ahí, o sea, la satisfacción es que se nota enseguida. Se nota enseguida. Para mí esto es clave, el tema de la proactividad. John, y casos, o sea, ejemplos concretos de lo que están trabajando, ¿nos puedes citar algo donde realmente se ha percibido una mejora en alguna administración específica? Sí, a ver, en la atención ciudadana, normalmente los proyectos han empezado por los servicios de atención ciudadana, ¿vale? Sí. El concepto de 012, por decirlo de alguna manera. Han empezado por ahí, es decir, evolucionar el servicio de 012, que en casi todas las administraciones estaba únicamente llevándose a cabo a través del teléfono, ¿vale? Y se está pasando a un proceso de evolución, de abrir diferentes canales, de comunicarse proactivamente con la ciudadanía y de bueno, pues empezar a sacar estos ratios, ¿no? Ahí tenemos casos, no voy a decir el nombre porque no sé si lo puedo hacer, pero tenemos casos de 012 que se han conseguido ratios de productividad del 35, del 40%. Okay. ¿Vale? O sea, que estamos hablando y de departamentos con un volumen de agentes muy amplio, ¿vale? Muy amplio. En el ámbito sanitario también estamos teniendo ya resultados importantísimos, ¿vale? El ámbito sanitario, lo mismo, o sea, hemos pasado de un escenario de canal telefónico a abrir esa relación con la ciudadanía de otras maneras. Y el ámbito sanitario es súper importante, claro. Porque cuando llamas no llamas como el 012, que puede ser la llamada de cualquier tipo, sino cuando llamas a sanidad es porque o tienes una urgencia o porque es algo muy importante para ti. Claro. Y ese momento sí que es crucial, porque a ti te va a dar esa satisfacción de servicio. John, ¿y qué pasa con la adopción también del ciudadano? Porque vamos a admitir que por más que veamos una tecnología, digamos, superadora, para muchas personas, como citaba el caso del ejemplo del comienzo, ¿no? O sea, hay personas mayores que prefieren ir y es como el que va todavía al banco a pagar porque quiere ver a la persona. Pero también es cierto que esta irrupción con la IA, la forma de relacionarnos, hay personas que siguen diciendo, no, mira, yo prefiero llamar al 012 y que me atienda una persona, o sea, ¿vale? ¿Cómo, o sea, tienen medido, digamos, cómo ha ido evolucionando eso, qué tasas por ahí pasaron y
tú hablabas de una mejora de la productividad. Ahora, también, ¿qué pasa desde el otro lado, desde el ciudadano? Pues te sorprendes. Te sorprendes porque siempre tenemos un poco el concepto de que más o menos lo distribuimos por edades, ¿no? Decimos, oye, los jóvenes utilizan la tecnología, los de mediana edad también, pero algo menos, y los mayores no se quieren liar y van al mostrador. Pero luego te sorprendes porque bueno, yo creo que el ejemplo lo tenemos todos, ¿no? Cuando se empezó a utilizar el WhatsApp, nadie se podía imaginar que la gente mayor iba a utilizar el WhatsApp como lo está utilizando. Y esto es una realidad, y estamos hablando de gente con mucha edad, que lo utiliza perfectamente para comunicarse con sus familiares, o sea, y eso es una realidad. No creo que fácil nunca es esa gestión del cambio, nunca es fácil, pero creo que es menos traumática de lo que pensamos. Ahí tengo una reflexión con el WhatsApp, ¿no? Porque finalmente el WhatsApp lo hemos convertido en nuestro nuevo teléfono. O sea, la mayoría de la gente prefiere mandar mensaje de voz, ¿sí? Mucho más mensaje de voz, o directamente llamar y con la videoconferencia. O sea que al final utilizamos un formato de toda la vida, que era el hablar, ¿no? Como en un teléfono, pero a través del dispositivo. Evidentemente, en la medida que esa IA se parece más a un ser humano, seguramente la forma de interactuar será así. Por eso es muy importante lo que hemos comentado, ¿no? Para definir ese agente virtual, la herramienta principal es el lenguaje natural. Claro, claro. Porque cuando tú tienes un sistema en el cual tienes que parametrizar mucho, tienes que hacer cosas técnicas y demás, pues nunca va a tener un nivel de adopción muy importante. Ahora, en el momento que tú eso lo puedes parametrizar con lenguaje natural, cambia muchísimo. Claro. Porque dentro de tu organización se te ocurre una idea que puede hacer ese agente virtual y es que lo parametrizas. Le das las instrucciones y es que ya lo tienes puesto en marcha. Claro. Y eso vas desplegando agentes según vas entendiendo a dónde tienen que evolucionar tus necesidades o nuevas ideas que antes ni te planteabas que se podían hacer, pues porque tenía un coste tecnológico importante o porque era muy complejo y ahora se puede hacer realidad. Bueno, tenemos preguntas del público. Te escuchamos. Bueno, buenos días. Gracias por la charla. La verdad es que está muy interesante y estamos metiéndonos aquí en un mundo que asusta, pero también, bueno, pues que hay que entrar, ¿no? Bueno, yo soy Alberto Pellejero, soy gerente de La Rioja Cuida, la empresa de ambulancias del Gobierno de La Rioja, y nosotros no tenemos llamadas continuas respecto a lo que es preguntas como un 012, pero sí que tenemos solicitudes de servicios y puede haber quejas y tal. Entonces, yo no sé si estos agentes, más que para que los use el ciudadano, es para que los usemos nosotros para contestar al ciudadano. Es decir, nos llaman a nosotros con una queja y yo pueda preguntarle a la gente, decirle, porque hay veces que nos preguntan, oye, un servicio que se hizo no sé cuándo y tal, hubo un problema y tal, y no sé qué. Y yo decir, en vez de estar 2 horas buscando entre los datos y la información que tengo en mi sistema, poder preguntárselo y ya poder con eso dar una contestación al cliente. O también, bueno, esa misma información preguntársela para el uso interno, no como yo como empresa. Totalmente. O sea, insisto, estos agentes están pensados tanto para la relación hacia el exterior, por decirlo de alguna manera, con la ciudadanía, pero también para tus procesos internos. Esto se puede desencadenar desde una interacción que tiene el ciudadano con vosotros y vosotros con un agente interno que tenéis. Insisto, es como la persona que estaría buscando, que lo has descrito muy bien tú, ¿no? Que hay que buscar la información por no sé dónde, ¿no? La busca la gente. Y el propio agente puede hacer 2 cosas. O te da la respuesta a ti, o se la da directamente al ciudadano, por el canal que se haya comunicado el ciudadano. Si el ciudadano lo ha hecho por WhatsApp, este agente puede hacer todo su trabajo y responder por el WhatsApp al ciudadano con la respuesta adecuada, o que se quede en un punto en el que una persona dentro de la organización tiene que responder porque lo decidís así a nivel corporativo. Pero totalmente. No son agentes, insisto, solamente para trabajar hacia el exterior, sino son también agentes para aplicarlos dentro de las organizaciones. Otra pregunta. Buenos días, mi nombre es María Jesús y trabajo en el Gobierno de La Rioja. Mi pregunta es, ¿qué diferencia o qué ventaja hay entre Agentforce y el GPT de ChatGPT, de creación de un agente GPT? Bueno, pues hay diferencias importantes, ¿vale? A nivel tecnológico, por supuesto, pero luego, como os he comentado a lo largo de la presentación, hay aquí un tema muy importante que es dónde está la información contextualizada. Es decir,
Cuando se pone en contacto con vosotros un ciudadano, no sé, cualquier departamento, es importante que tengáis esa trazabilidad de por qué se ha puesto en contacto el ciudadano con vosotros, ¿no? ¿Cuándo se ha puesto en contacto? ¿A través de qué canal? ¿Cuál ha sido la conversación? ¿Si se le ha dado una respuesta adecuada o no? ¿Si está en proceso esa respuesta? Etc. Entonces, como esa información la tenemos, porque nosotros, insisto, nuestra plataforma tecnológica parte de un CRM, esa información la tenemos, a partir de ahí, por eso somos capaces de responder de forma muy bien contextualizada, porque si no das una respuesta, o incluso por mucha inteligencia artificial que tengas, puede que no puedas dar la respuesta si no tienes los datos. Entonces, en su plataforma ya recoge toda la información del Correcto. ciudadano de alguna manera grabada. Esa sería una de las Eso ventajas. Recoges todo el histórico de iteraciones que has tenido con la ciudadanía. Y cuando digo ciudadanía me refiero a una persona o una empresa. Porque, lógicamente, la Administración da servicio a personas y a empresas, ¿vale? Y después habías puesto, no sé, en las primeras transparencias una frase, una palabra que ponía cero duplicidad o algo, si nos puedes explicar qué es eso. Sí, estos agentes utilizan una tecnología que lo que hace es ir a por los datos necesarios, pero sin necesidad de que esos datos tengan una estructura determinada. Es decir, esta tecnología es capaz de coger, pues, por poner un ejemplo, es capaz de acceder a una base de datos tradicional de toda la vida, a un PDF, a un fichero que tiene la información de otra manera, es decir, que puede coger datos estructurados y no estructurados, los incorpora, los gestiona y por eso facilita que no tengas que hacer integraciones súper complejas y sobre todo que vosotros la información, lógicamente, la tenéis en múltiples formatos, no la tenéis en un único formato, tenéis papel, tenéis PDFs, tenéis bases de datos, tenéis de todo. Eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Pero es que eso se resuelve, o sea, eso se resuelve. Eso es capaz de coger la información de esas múltiples fuentes de información y luego contextualizarlo bien en un proceso de relación y de colaboración. John, te voy a pedir si puedes poner como estamos en las Perdón, marcas, que sí, me he para que movido- te me he vean movido. bien por la iluminación. Perdón. ¿No? Este es un set de televisión. Sí, donde no estamos. me acordaba. ¿Sí? Tenemos preguntas, Ignacio, que nos han hecho los participantes online y hay varias. Arrancamos con la primera. Eso es. Creo que desde el momento que has mencionado la posibilidad de utilizar el WhatsApp como vía de comunicación, la gente está haciendo preguntas de todo tipo, pero hay una que se repite mucho, que es si los datos que compartimos en WhatsApp están controlados por un tercero y pueden acceder a ellos, ¿qué fiabilidad o qué seguridad tiene esta información si estamos compartiendo información muy confidencial? A ver, en el caso concreto de WhatsApp, es verdad, WhatsApp no es una tecnología de Salesforce, ¿vale? WhatsApp es de Meta, que lo conocéis todos, ¿vale? Entonces, lo que sí garantiza Salesforce, pero lo garantizamos porque así se nos exige también por parte de la Administración, es decir, a nivel de seguridad cumplimos con todos los niveles más altos de seguridad. El famoso esquema nacional de seguridad, cumplimos con el nivel más alto, es decir, las exigencias de seguridad por parte de la Administración, nosotros lo que nos piden lo cumplimos, ¿vale? Y luego garantizamos, lógicamente, que esa información vaya cifrada y contextualizada, ¿vale? O sea, el WhatsApp, lo que pasa que es verdad que hay una parte de Meta que nosotros no controlamos, ¿vale? Vale. Más preguntas. Y otra pregunta que también están haciendo mucho es el cómo entrenamos este agente, ¿no? Porque preguntan si se puede entrenar con datos que estén solamente dentro del CRM de Salesforce o podemos utilizar el Agentforce sin tener que tener este CRM. No tienen por qué estar los datos en el CRM. Los datos pueden estar ubicados en donde se considere. No tienen por qué estar alojados en el CRM de Salesforce. Eso por un lado. Y luego, en cuanto al entrenamiento, me entiendo que se refieren al entrenamiento que hacía falta antes. No, es que estamos hablando de otra cosa. O sea, estamos hablando de otra tecnología. O sea, esta gente no necesita entrenar. Es decir, esta gente, una vez que ya lo tienes definido y lo tienes, es que lo pones en producción. O sea,
y de estos sistemas de entrenamiento que había antes, por lo que seguro que saldrá alguna pregunta más por ahí, de qué tipo de herramientas se utiliza Salesforce. A ver, Salesforce incluso puede trabajar con soluciones que ya tengan las organizaciones, los famosos LLMs estos que se habla siempre. O sea, no tiene por qué ser el propio de Salesforce. A ver, si una organización tiene el suyo, Salesforce se integra contra ese LLM y tira. ¿Vale? ¿Hay más preguntas? No hay más preguntas. Bueno, John, decía Jaime García Calzada en el comienzo, y te llevo un momento a esto, que un poco Europa se quedó atrás, ¿no? Porque, bueno, por distintas razones. Hoy la innovación proviene de compañías norteamericanas, fundamentalmente. China también está trabajando, pero sabemos que obviamente China con sus temas hay mucha gente que desconfía, ¿no?, de la tecnología china. Pero es verdad que nuevamente es Estados Unidos quien lidera esta gran innovación y disrupción. A ti, que trabajas en una empresa tan grande que en pleno Manhattan tiene un tremendo cartel con su nombre, que es Salesforce, ¿qué necesita Europa para acelerar esta carrera y no quedarse detrás y que efectivamente también, no sé, ya sea que surjan apuestas desde el sector privado, tal vez desde sectores públicos, eso después se verá? ¿Qué le falta? Bueno, a ver, hay ejemplos a nivel europeo que son importantes a nivel de tecnología. Yo creo que si nos centramos en la administración, bajo mi punto de vista es que somos muy conservadores. En general, socialmente somos muy conservadores. Nos da bastante vértigo el arriesgar. El arriesgar desde un punto de vista de tomar decisiones, pues bueno, arriesgadas. Es decir, tenemos ejemplos ya en la administración que ya han tomado este tipo de decisiones. Hace ya tiempo han tomado este tipo de decisiones. Y en cambio hay otras organizaciones que es que ni las van a tomar ahora ni posiblemente las tomen a futuro. Entonces yo creo que es un tema de conservadurismo, porque socialmente somos así, al contrario que por ejemplo en Estados Unidos, que se tiene una filosofía más de empresarial del riesgo y demás, que también tiene sus problemas seguramente, pero creo que en nuestro caso uno de los grandes problemas está ahí, ¿no? Es decir, un poco el miedo, ¿no? Oye, es que si me arriesgo y sale mal, y si no lo hago y... Claro. Y yo creo que va por ahí, yo creo que va por ahí. ¿Y las regulaciones? Bueno, las regulaciones, por supuesto, las regulaciones van a años luz de la tecnología. O sea, esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? Claro. En estos ejemplos que comentábamos del WhatsApp y demás, como bien ha puntualizado Nacho, pues ahí ya siempre sale la pregunta, ¿no? Te viene el departamento legal y te dice, oye, que yo no puedo hacer esto. Digo, bueno, pero habrá alguna forma de que podamos adaptar esto, ¿no? Porque si nos quedamos en la regulación, yo siempre pongo el mismo ejemplo con la regulación que con la seguridad en la tecnología, ¿no? Es decir, tú tienes tu organización y empiezas a poner seguridad para todos tus sistemas al nivel más amplio, tienes una organización muy segura pero muy poco operativa, porque tienes tantos procedimientos que al final no puedes hacer nada. Pues esto es extrapolarlo a la administración y a las empresas en general con la regulación. Es decir, estoy regulando tanto que cuando tengo una necesidad real, que además la tengo que poner en marcha rápido, porque es una necesidad real, y no puedo. Ejemplos los hemos visto durante la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó durante la pandemia? Pues que se tuvieron que tomar decisiones que la regulación no permitía. Claro. Pero había que hacerlo. Claro. ¿Tenemos alguna pregunta más del público? A ver quién tiene el micrófono. Sí, te escuchamos. Entiendo que si contratamos, por ejemplo, la administración o decidimos adoptar esta figura de Agentforce, habría que proporcionarle acceso a determinadas bases de datos que tenemos las administraciones. Y dentro de estas bases de datos hay determinados datos que son delicados. Entonces me gustaría que comentaras un poco cómo se va a controlar esto y cómo entronca dentro de la ley de protección de datos. Si lo gestiona la aplicación, si no, o cómo se desarrolla esta tecnología. Sí, a ver, la ley de protección de datos la cumple, ¿vale? Eso para empezar. Luego, ¿cómo se gestionan los datos? Hay que analizarlo, ¿vale? Proyecto por proyecto, porque hay muchas formas de hacerlo. Para que te imagines,
tenemos clientes en el ámbito sanitario. Imagínate si la información sanitaria es importante. Me imaginaba. Entonces, claro, hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Por no extenderme en un tema tecnológico, pero básicamente se puede hacer incluso que el dato, o sea, el dato reside en tus bases de datos, se visualiza en el entorno de Salesforce para desarrollar el proceso que corresponda, pero cuando termina ese proceso ese dato no está ahí, está en tus sistemas, ¿vale? O sea, quiero decir que ya hay herramientas que te garantizan que esa información no va a salir a ninguna parte, ¿vale? Y aparte de que la información que reside en Salesforce, que no tiene por qué, como te estaba diciendo, está con un modelo de metadatos y demás, que es imposible que alguien acceda a un dato concreto del ciudadano, porque no son datos, son trocitos de código dispersos y no se guarda el nombre y apellidos en un campo, por decirlo de alguna manera. Es algo más complejo, ¿vale? Pero en el ámbito sanitario, cuando queráis os lo explicamos, pero vamos, se puede hacer perfectamente. Y ya tenemos ejemplos, ¿eh? Tenemos ejemplos ya de consejerías de sanidad importantes, ¿vale? Muy bien, John Ibáñez, gerente territorial norte de España para el sector público de Salesforce. Muchísimas gracias por estos minutos, por esta conversación.